buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos una vez más en la pantalla de Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y como todos los días planteando un tema de aquellos que nos interesan hablar y sobre todo en este tema a los mendocinos, porque han pasado muy poquitos días de uno de los grandes eventos, podría decirse, de los últimos tiempos, que tiene que ver con uno de los incendios forestales más grandes de la provincia. Así se dio el viernes en el Cerro Arco, se ha podido controlar, ayer, fueron focos muy grandes en el Cerro Arco, en sus inmediaciones, Cerro Gateado, Cerro Vizcacha, más de 1.600 hectáreas afectadas por este incendio. Vamos a estar repasando el trabajo que han hecho los brigadistas, bomberos voluntarios en nuestra provincia, cómo se ha activado el plan de manejo del fuego en nuestra provincia también, que ya está funcionando desde 1993. Bueno, estuvimos todos muy expectantes de lo que sucedía allí, ¿sí? A la vez, el mismo sábado, día del viento sonda, de ese gran viento sonda, también en Guaymallén 25 focos de incendio. Lo que vamos a ver es si está preparada la provincia, ¿sí?, para estos incendios, cómo se hicieron para controlarlos durante este tiempo y obviamente también ese recurso humano tan importante que son los bomberos voluntarios. Así arrancamos Distintos Parecidos. Bueno, el fuego de lo que tuvimos desde el viernes a la tarde y durante todo el día de ayer, que fue de público conocimiento, que son los focos que estuvieron, que se pudieron ver en el Cerro Arco. Todos esos fuegos fueron controlados por dos situaciones. Una, por el trabajo que se hizo ayer con personal y con equipamiento, con equipo y maquinaria pesada, y fundamentalmente porque anoche cambiaron las condiciones meteorológicas de viento, cesó el viento sonda y entró un frente del sur, que es un viento mucho más frío y húmedo, lo cual mejora sustancialmente las condiciones. Fundamentalmente ahora estamos trabajando con 16 brigadistas y bomberos, más los 2 aviones hidrantes, más el helicóptero del Ministerio de Seguridad. Obviamente vamos a hacer un estudio de flora y fauna, pero bueno, obviamente va a llevar muchos años en recomponerse. Insistir con el cuidado de las personas cuando hacen fuego para calentarse o para calentar agua, o para hacerse un asado, hacerlo en lugares seguros, asegurarse de que esto esté apagado, tratar de evitar en estos días y en días de viento sonda hacer fuegos en el campo, eso es fundamental. Bien, así comenzamos. En el clip escuchábamos la palabra de Humberto Mingorance, secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, hablando de cómo fue, ¿sí?, el operativo frente a estos incendios y también, por supuesto, otro punto muy importante en el que hay que focalizar y que tiene que ver con las precauciones, ¿sí?, la educación y la responsabilidad al momento de generar fuego, ¿sí? En este caso en un lugar de montaña, como tiene que ver con el Cerro Arco, muy concurrido durante toda la semana y también durante los fines de semana por muchas personas que van a hacer deporte allí y también, por supuesto, a pasar momentos de recreación. Pero no es el único lugar donde se han producido incendios en la provincia y por eso también se focaliza mucho en esto de la conciencia y la responsabilidad en el manejo del fuego. Y vamos a hablar ahora con nuestros dos invitados que han sido protagonistas, ¿sí?, en estos acontecimientos del fin de semana. Está con nosotros Sergio Bocio, muchas gracias Sergio, bombero voluntario de Guaymallén. Exactamente. Gracias. Y también está con nosotros Fabio Ortiz, muchas gracias Fabio, oficial auxiliar de los bomberos voluntarios de Luján de Cuyo. Muchas gracias Fabio por estar presente. Bueno, preguntarles qué fue, ¿no?, este acontecimiento ahí en el Cerro Arco, que nos cuenten un poco el operativo, la experiencia. Bueno, yo me encontraba haciendo una prevención en el espacio, en el Julio Lepar, que había un recital. Desde ahí vemos el foco de incendio en el cerro, cerca del Cerro Arco, un poco más hacia el sur. Pedimos autorización, consultamos, nos volvemos a la base y ahí nos convocan, digamos, para ir a prestar colaboración. El mismo viernes nos dicen que por razones de seguridad nos quedemos, nos despleguemos y nos vuelven a convocar el sábado en la mañana, a lo cual asistimos obviamente con el Unimog, el Móvil 8 de Guaymallén. Y de ahí nos dividimos en un grupo, se quedó
protegiendo unas picadas en la base del Cerro Arco, y yo con otra compañera nos fuimos con un par de guardaparques y brigadistas del Plan Provincial de Manejo del Fuego arriba del Cerro Arco a proteger lo que son las antenas, ¿sí? Ahí estuvimos casi todo el día, entre que vino el fuego tratamos de evitar que no solo que dañen las antenas, sino que había mucho combustible en las dos casas que cuidan las antenas, digamos, y bueno. Y habían personas allí arriba. Estaban ¿no? las personas que cuidaban, sí, Bien. exactamente. Fabio, en tu caso, ¿cómo fue el operativo? En nuestro caso nos convocaron el día sábado, a partir de las 10 de la mañana, sale la primera dotación en un camión 4x4, con una dotación de 4 bomberos más el chofer, ¿sí? 5 bomberos, para prestar colaboración. Bueno, ya todo el operativo ya estaba prácticamente montado, estaban bomberos de la acera, estaba la gente de forestales, los brigadistas de forestales, así que les vinimos a prestar colaboración a ellos. Debido a la magnitud que hubo, tuvimos que desplazar 2 móviles más, ¿sí? un jeep donde veníamos con mochilas, con elementos de mano, ¿sí? Y un camión cisterna para poder abastecer el móvil que estaba trabajando. Cuando llegamos, bueno, justo se dio de que hubo un principio de incendio en la zona de la playa San Agustín, que ya estaba trabajando personal de Cuartel Central y Godoy Cruz, bomberos de Godoy Cruz. Así que fuimos al apoyo de ellos, estuvimos trabajando ahí también con ellos, mientras que la otra dotación, la primera que había salido, continuó en toda la zona de acá del Chayao. Bien, y en paralelo también se generaron incendios en Guaymallén, ¿no? Fue Sí. una jornada muy movida, ¿no? Fue una jornada muy movida, creo que casi 25 focos de incendio, entre los cuales hubo uno muy grande en un aserradero. Para eso estuvo trabajando las otras dotaciones de ahí mismo del cuartel de bomberos de Guaymallén. Y sí, casi todo el día también hubo un viento muy fuerte y se notó, se vio desde arriba, se veía cómo corría el viento y las columnas de humo fue bastante grande también. Si tienen que calificar, ¿no? Todo lo que sucedió y el movimiento y el acompañamiento también de la gente, ¿no? ¿Qué dirían de todo lo que se generó alrededor de estos incendios? Siempre a través de, a partir de los incendios se genera mucha solidaridad. De hecho, te das cuenta, yo en realidad no sé si fue cierto o no que se habían pedido donaciones, Sí. pero empiezan a compartirse entre los distintos grupos en el Facebook o en WhatsApp el tema de las donaciones, y empiezan todos los grupos, por lo menos en los que yo estoy: che, chicos, juntemos agua, llevémosles agua. No es la primera vez que pasa, pasó en los incendios del sur también. Y es como que la gente se moviliza, un poco por un susto y otro poco también por dar una mano, ¿no es cierto?, a todos los que estamos trabajando ahí arriba. ¿Se acercaba la gente allí? Digo, que esto también muchas veces se pedía que no pasara desde Defensa Civil, justamente para no generar más peligro muchas veces. Y uno de los conflictos que tuvimos el sábado fue por los movimientos que tuvimos que realizar nosotros desde Luján hasta esta zona. Claro. Fue la gran cantidad de vehículos que habían, la cantidad de personas que querían venir a ayudar, y por ahí nos estorbaban los vehículos en el paso a las autobombas. Estamos hablando que son autobombas grandes que no se pueden frenar inmediatamente si se atraviesa cualquier auto, por hacer una maniobra de observar el incendio, que lamentablemente era un espectáculo grande, Sí. donde todos querían mirar y todos querían participar de alguna forma, ¿no? Bien. ¿Y tuvieron que participar ustedes en esto de, bueno, habían muchas viviendas quizás en alguno de los focos, participar en esto de la evacuación? ¿Cómo fue ese operativo? Yo desde arriba no sé bien cómo se... Claro, cómo vos estabas se más claro. Por ahí escuchábamos, sí, por la radio, que desde distintos cuarteles de bomberos, desde Defensa Civil, sí se hizo hincapié en evacuar a las personas de los barrios privados que estaban cerca de la zona de incendio. No sé, yo escuché que habían algunas casas que habían sido afectadas, no sé si fue tan así. Sí, algunas sí. Pero sí, fue un trabajo en conjunto, y lo primero que se hace siempre es tratar de primero la persona, después los bienes, ¿sí? Está bueno resaltar eso. Y nosotros estuvimos trabajando en la playa San Agustín. Había gente que, bueno, Claro. obviamente por la magnitud de lo que se veía ese siniestro, la gente sola se autoevacuó, pero bueno, por los riesgos que había, ¿no?
¿Por qué creen que se extendió, digamos, hasta ayer, que el último foco se apagó, digamos? ¿Por qué cree que se dio tanto tiempo, ¿no, de incendio? Sí, tenés distintos motivos. Unos son el clima, o sea, vos tenés mucho viento, poco viento, mucho calor, entonces eso por ahí influye en que avance más rápido o más lento. Pero también está el tema de, en estos casos, la zona, no es muy accesible que Claro. digamos, no a todas las zonas pueden ingresar los móviles, en muchas tenés que ingresar caminando y no es muy seguro, depende de los lugares, entrar caminando. Hay lugares que vos tenés vegetación arbustiva, la jarilla por ejemplo, que si vos entras caminando te cambió el viento, es muy resinosa la jarilla, entonces prende muy rápido. Entonces por una cuestión de seguridad no se lo mete ni al brigadista ni al bombero a esos lugares, se los tiene que esperar en las picadas. Bien. ¿Se animan a explicar un poquito las técnicas que utilizan para sofocar estos incendios? Bueno, yo voy a explicar desde el lado de bombero. ¿sí? Bien, bien. Hago la aclaración, bueno, Sergio me va a corregir, el que como guardaparque también tienen otras técnicas, más que nada por las dimensiones de los siniestros y los terrenos a los Claro. que estamos, digamos, acostumbrados y familiarizados, ¿no? Nosotros en la ciudad, por decirlo así, en las ciudades, son terrenos planos, donde podemos llegar a tener jarillas, arbustos, yuyos de hasta 1 metro, 1,20 m, Claro. y caminos que podemos acceder con algunos vehículos, ¿sí? Las distancias recorridas también se achican, son mucho más cortas que en un incendio de esta magnitud o en este tipo de terreno donde teníamos cerros con mucha altura, mucha distancia, donde los vehículos no llegaban y la persona, el único elemento que podía llegar a llevar eran herramientas de mano y por ahí, bueno, la mochila era más complicado porque no se podía recargar. Claro, la mochila que tiene una capacidad de 20 litros, Sí, ¿no? exactamente. Exacto, 20 litros de agua. Entonces, bueno, son 20 kilos prácticamente que uno lleva en la espalda y ya el bombero se cansa o el brigadista se cansa al llegar al siniestro, trabajar, volver a recargar y todo eso demanda mucho tiempo y mucho desgaste físico. Claro. Claro, no es lo mismo, como bien explica, no es lo mismo donde vos te llegás con la movilidad al lado del fuego, te bajás con la mochila y si tenés que recargar, recargas ahí mismo rápido y vas intercambiando con otros bomberos. Desde los incendios forestales, que son por lo general en la naturaleza y mucho más grandes, se utilizan distintas técnicas. Por ahí puede ser que ensanchamientos de picada con las máquinas o digamos, ensanchamiento de picadas con fuego. O sea, eso por lo general se hace en la noche. ¿Por qué? Porque hay menor temperatura, entonces uno puede controlar más lo que uno quiere quemar, no quemar de más. Claro. En el día por lo general no se utiliza esa. Después se puede utilizar el cortafuego. ¿Qué es el cortafuego? El cortafuego es justamente esto, ensanchar las picadas, pero lo podés utilizar, o sea, no solamente con máquina, depende de la vegetación que vos tengas, lo podés utilizar con un grupo de brigadistas y con palas, o maclot, que es parecido a una zapa. Y el contrafuego, que es siempre y cuando vos tengas donde anclar, o sea, vos tengas la picada donde estás esperando el incendio y tengas 2 picadas más que vos puedas anclar ahí, que vos sepas que no se te van a escapar, le mandás fuego de ahí y de ahí va hacia el incendio. ¿Por qué más controlable? Porque el incendio cuando viene muy fuerte, por lo general viene con el viento soplando a favor de uno, o sea, hacia donde está uno, entonces es más probable que salte el incendio hacia atrás de donde está uno. En cambio, cuando uno prende ahí, empieza con poca fuerza el fuego. Bien. Por eso el contrafuego se utiliza justamente para que el incendio no llegue hasta acá, sino uno mandarlo hacia allá. Terminás quemando vos también, pero lamentablemente lo que tenés que evitar es que siga hacia atrás, o sea, vos lo tenés que frenar ahí. Bien. ¿Hubo en algún momento peligro de que se acercara a zonas urbanas? Digo, si bien hablábamos recién de que quizás de que hubo algunas viviendas, pero ¿cuál fue Sí. el peligro, ¿no? En ese término, de que llegara el fuego hasta lo más urbano? El peligro, o sea, llegó hasta una parte urbana, el peligro es que llegue a más lugares urbanos, o sea, para el otro lado no me acuerdo, para este lado tenés de
llegó a los primeros barrios privados, pero después tenés los otros barrios privados más para el lado del Challao, y si seguís para el lado de Godoy Cruz y no se para, tenés el lado de La Favorita, el lado de la Reserva Natural Divisadero Largo. Claro. O sea, peligro Sí, de sí. vivienda tenés bastante. O sea, si eso se propagaba y seguía más hacia el sur, tenías en La Favorita, creo que habitan no sé cuánto. Sí, muchas familias, seguro. seguro. Bien, vamos a continuar hablando con nuestros bomberos voluntarios presentes aquí, que también estuvieron en los incendios en el Cerro Arco, tratando de conocer, ¿no?, lo que se hizo allí y, por supuesto, también hacer mucho hincapié en lo que tiene que ver con la precaución al momento de utilizar fuego, ¿sí?, de manejar el fuego. Nos vamos a ir a un corte y enseguida vamos a continuar con más distintos parecidos. Seguimos en Distintos Parecidos, segundo bloque de este programa dedicado a conocer quizás lo que pasó en el Cerro Arco, ¿sí?, este gran incendio que se dio en el Cerro Arco y sus inmediaciones. Se tiene la hipótesis de que fue un fuego generado, ¿sí?, por un ser humano, ¿sí?, intencional y mal apagado, ¿sí? Esa es una de las hipótesis de investigación de por qué se originó este gran incendio acá nomás, ¿no?, muy cerca de la ciudad de Mendoza. Como para tener en cuenta y ya empezar a hablar en lo que tiene que ver con el uso responsable y el manejo responsable del fuego, para tener en cuenta, se está haciendo relevamientos en este momento de la zona para tener en cuenta las pérdidas, ¿sí?, tanto en flora como en fauna. Algunos de los números, no números, sino de cosas que podemos tener en cuenta es que en cuanto a la fauna hay animales pequeños que han sido consumidos totalmente por el fuego, y en el caso de las especies más grandes, sí, son las que migran hacia otros sitios, obviamente generando consecuencias sobre la biodiversidad en el caso de la fauna. Y en el caso de la flora, se atacó y se perdieron forestales muy importantes como algarrobos, chañares y jarillas, que son fundamentales para la contención, para el control aluvional, ¿sí? Tengamos en cuenta que hace muy poquito en Villavicencio se generó un gran aluvión, generando consecuencias. Bueno, esto obviamente que es un punto importante para resaltar en cuanto a estos incendios. Y ahora sí, ir un poco a esto que les decía al principio, ¿no?, esta cultura, esta responsabilidad al momento de manejar fuego. ¿La tenemos los mendocinos o no? Lamentablemente no. Por ahí se desatan incendios, ¿sí? No sabemos el caso de este en particular porque, bueno, es muy reciente, todavía está en tema de investigación. No nos compete a los bomberos, Claro, por lo menos por lo que no somos peritos, ¿sí? Pero en los otros casos hay gente que utiliza el día de viento sonda como para limpiar su campito, su lugar, ¿no? Y eso está mal. Lo que tenemos que crear la conciencia en todos los ciudadanos de que no prendamos fuego porque el viento es muy cambiante. Entonces, algo que creíamos que estaba controlado, claro, como se llama generalmente, estoy realizando una quema controlada, cambia el viento y eso me lleva a que se prenda fuego todo. Me expongo porque me estoy exponiendo a un riesgo y a su vez a toda mi familia porque son lugares donde hay viviendas, ¿sí? Y puedo, por un accidente, incendiar a mi propia familia, ¿no?, mi propia casa. bien, sí, se habla de esa cultura, ¿no?, de limpiar la maleza o los campos a través del fuego. Sí, hay dos cosas que se hacen mal. Una es, como bien les explicaba, que tratar de limpiar, en vez de agarrar la pala, la zapa y juntar toda la mugre y tirarla, se utiliza el fuego. Y lo segundo que se hace mal es que no se hacen las picadas en perimetrales, que es para que si se originó incendio o un fuego en un lote, no pase al menos al lote de al lado, o sea, quede dentro de ese lote. Ninguna de las dos cosas se hace, o sea, ni se limpia como corresponde, ni se hacen las picadas en los terrenos por lo general. Sobre todo en los campos grandes, ¿no? Bien, y en las zonas que vamos a acampar los mendocinos o salimos de paseo los fines de semana y nos hacemos el famoso y tan querido asado, ¿qué pasa con eso? Bueno, hay lugares que están señalizados donde se permite realizar el fuego para el asado, ¿sí? Están totalmente señalizados. Y hay lugares donde está prohibido y están los carteles, está señalizado que no se puede realizar. Debemos respetar eso, ¿sí?
Y como dice Sergio, lo que hay que hacer cuando voy a comer un asado es limpiar la zona. Limpio la zona lo más que puedo y utilizo algún ladrillo, piedra, algo como para aislarlo y realizar el fuego ahí en esa zona, ¿no? Una vez que termino, bueno, con el mismo sifón de la soda, una botellita con agua. Una palita. Una pala le palita. tirás tierra. La mejor forma es tirarle tierra con una pala. Bien. Bueno, Enterrarle las brasas, enterrarle. a tener en cuenta que no es solamente ir y comer el asado, Exactamente. ¿no? Ni hacer la fogata y irse nada más. Les quería preguntar, no sé si estadísticas no, pero sí en general preguntarte a vos como voluntario en Luján de Cuyo, ¿cuáles son en general los orígenes de esos incendios, ¿no? Como para ir focalizando allí. Bueno, volvemos a lo mismo de recién. Lamentablemente nosotros, al no ser peritos, Claro. por ahí desconocemos los orígenes de estos fuegos que nos llaman permanentemente. En Luján tenemos un promedio de 2 incendios diarios, Bien. ya sean de pequeña magnitud, y cada aproximadamente 5 días, 10 días, hay incendios de magnitud muy grande, donde necesitamos más de 3 dotaciones. Dotaciones le llamamos a un chofer y 3 bomberos, dependiendo también el horario, el día, ¿sí? Hay veces que podemos conseguir más bomberos, hay veces que podemos conseguir menos. Eso también nos lleva a la cantidad de horas de trabajo. Podemos estar desde 1 hora a 4, 5 o días, como pasó en este caso, ¿sí? Es muy variado todo lo que son los siniestros de campo, los incendios de campo. Bien. ¿Y en tu caso? Y más o menos lo mismo, hay veces que estamos todo el día, depende obviamente si es viento sonda es muy probable que estés todo el día porque vas de campo en campo, ¿no? Y hablando de distintas dotaciones. Como bien explicaba, muchas veces depende del horario, en la mañana a lo mejor no tenemos tanto personal como para armar distintas dotaciones y en la tarde a lo mejor sí, pero muchas veces sale en distintos campos en la mañana, entonces es como que tenés que pedir apoyo. Por suerte siempre hay buena onda entre los distintos cuarteles, entonces si nosotros no nos damos abasto le pedimos a algún otro cuartel y nos presta apoyo. Bien, vamos a ir a eso también, pero digo, ¿cómo trabaja, ¿no? el bombero voluntario? ¿Cómo trabaja un sistema también en todo esto? Pero antes quería ir a algo que vos nos contabas recién, Fabio, que tiene que ver con las formas de propagación, para que podamos tener esa conciencia, ¿no? De por qué, ¿no? La magnitud del fuego y esa responsabilidad que hay que tener. Bueno, los incendios forestales, por la magnitud que se genera, ¿sí? Llega, no fue bien el caso pero llega a un punto que se hace un efecto invernadero, que se llama, ¿sí? Hay tanto humo que llega a hacerse como una nube, Claro. lo que implica eso o impide de que la temperatura se libere hacia el ambiente, ¿sí? Queda concentrada en ese lugar. Entonces, como el calor, la temperatura es mucho más liviano que el aire, ¿sí? Sube y es trasladado por el mismo viento que tenemos, ya sea el sonda o cualquier brisa que esté corriendo en ese momento, y me desplace el fuego de un lado al otro, ¿sí? Por eso hay veces de que se hacen los cortafuegos y decimos, pero ¿cómo llegó a saltar? Bueno, por este efecto que puede trasladarlo metros o kilómetros de distancia y se hace muy difícil el trabajo, ¿no? Bien. Porque podemos estar trabajando en un frente y lo tenemos de golpe en nuestra espalda atrás y es por este efecto, ¿no? Bien, bueno, otra cosa que se me venía a la cabeza en esto que vos estás explicando y en esto de las precauciones que hay que tener en cuenta, ¿qué pasa con las altas temperaturas ahora, ¿no? En Mendoza, dentro de muy poquito van a empezar esas altas temperaturas y muchas veces encontramos pedazos de vidrio, ¿sí? De botellas, justamente fuimos a comer un asado y no nos llevamos la botella. ¿Cuánto hay de probabilidades de que eso también genere un incendio? Hace efecto lupa la botella, el vidrio roto, y sí, hay muchas probabilidades. Sí, es muy importante el tema de la basura, una por un tema ambiental, Seguro. de no dejar ni bolsas de nylon ni ningún tipo de basura, y otra por este tema del peligro de los incendios. Ahora en temporada de verano se viene la temporada alta de lo que son incendios forestales y mucho o varios incendios es culpa o causa de eso, ¿sí? De la irresponsabilidad de dejar basura, botellas de vidrio, todos.
Bueno, estamos siendo un poco reiterativos, pero es importante, ¿no? Sí, sí. Hacer hincapié sobre esto. Y también el tema de la educación, ¿no? De seguir generando esa educación. Y ahora quiero ir a lo que hacen ustedes, ¿sí? Al rol de ustedes como bomberos voluntarios. Y supongo que muchas veces les han preguntado esto del voluntario, ¿no? ¿Qué significa que sea voluntario? La voy a hacer. Significa... No, significa, y que mucha gente se sorprende hasta el día de hoy, significa que no cobramos nada por esto, lo hacemos gratis, lo hacemos por vocación, es lo que nos gusta, es servir, es hacer algo por alguien, ¿no? Es principalmente eso. ¿Qué le agregarías a eso, desde tu experiencia? Bueno, yo estoy en bombero desde los 9 años. 9 años. Y ya llevo 28, así que son muchos años, muchas cosas que se vivieron en toda esa etapa que viví, ¿sí? Donde uno tiene que dejar la familia, por ahí en los cumpleaños, en eventos especiales, a los amigos, el comer el asadito y tener que salir por una emergencia. Es muy difícil que lo entiendan, pero bueno, el sábado lo que nos pasó fue muy lindo, las experiencias cuando veníamos hasta acá, hasta el siniestro, la gente nos aplaudía, levantaba el pulgar, nos saludaba por el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Bien, ahí me quiero quedar para retomar en el próximo bloque y sí, se los aplaude, son parte fundamental, ¿sí? de nosotros en términos de esto, ¿no? Héroes que muchas veces nos salvan, ¿sí? Cuando hemos estado en un incendio o también en otras situaciones, vamos a estar hablando de eso, de la experiencia de ellos. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en distintos parecidos, seguimos hablando de lo sucedido este fin de semana en el Cerro Arco y sus inmediaciones, y tenemos quizás las noticias más recientes ahora porque está con nosotros Sebastián Melchor. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar acá, director de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia. Muchas gracias, Sebastián, por estar presente. Gracias a ustedes. Bueno, tengo entendido que vienen de un relevamiento allí en la zona del incendio. Contanos. Bueno, acabamos de llegar, por eso también el retraso. Acabamos de venir de un relevamiento que hicimos junto al IADISA, al Instituto Argentino de Zonas Áridas, que depende del CONICET, y también a especialistas internacionales que están reunidos en Mendoza. Acaban de terminar un congreso internacional sobre zonas áridas. Fuimos a evaluar y a ver cuáles pueden ser las posibilidades y las condiciones para poder llevar adelante un plan de remediación en el corto plazo que nos permita, por un lado, mejorar el estado de cómo ha quedado la vegetación. Hay que decir que tenemos cerca de 1.600 hectáreas que han sido arrasadas por el fuego, con lo cual es una responsabilidad muy grande la que nos toca ahora de restaurar el monte y en particular un espacio tan utilizado por los mendocinos como es el Cerro Arco, el Gateado y el Cerro Vizcacho. ¿Y cuáles son esas consecuencias de estas 1.600 hectáreas arrasadas, ¿no? En términos de fauna, de flora? Bueno, la primera consecuencia, más allá de la flora y la fauna, que uno podría identificar por ahí con cierto trabajo científico, pero me refiero, puede identificarlo o imaginarlo rápidamente, hay que decir que hay un riesgo más y que está vinculado al riesgo del lavado de los suelos. Claro. Cuando tengamos las primeras precipitaciones vamos a tener una escorrentía muy fuerte y por lo tanto también una caída con esa escorrentía de material sólido, de suelo, que en este caso ahora ha quedado descubierto sin la posibilidad de estar fijado por las plantas y la vegetación que se encontraban en el lugar. Con lo cual tenemos también un desafío grande, por eso también es importante el trabajo de hidráulica que realizó en estos días para la limpieza y la mejora de las defensas aluvionales para no tener ninguna otra dificultad. Así que también eso es parte también del análisis. Bien, tengo una consulta con respecto al origen, ¿no?, de estos incendios. ¿Cuáles son esas especulaciones que se hacen? Si una lo habrás dicho, pero bueno, si se puede ya tener una precisión ahí. Bueno, la primera precisión es que es de origen humano. Bien. Y esto me parece que es importante resaltarlo y aprovechar cada minuto. Bueno, yo me imagino que está en el mismo planteo, pero sí, hay que aprovechar y no dejar de hacerlo todo el tiempo. Los ciudadanos tenemos que ser muy responsables
y no solamente el que hace no solamente el que hace el fuego, sino los que están alrededor y ven lo que está sucediendo. Ese es el primer dato. El segundo dato, no pareciera ser algo que fue un accidente, en tanto y en cuanto fue realizado en un lugar poco accesible para que sea un asado. Bien. Con lo cual, bueno, hay que analizar cuáles son las condiciones. Bueno, son ellos, junto a la gente del Plan Provincial de Manejo del Fuego, quienes determinarán con mayor certeza cuál es en realidad el origen. Pero lo que podemos decir a priori es esto, ¿no? Que fue de origen humano, que acá hay un responsable que tiene nombre y apellido y que todos esperamos que aparezca, ¿no? Bien. Bueno, y ya nos metemos a ellos también en conversación, pero quería preguntarte cuál es el balance que se hace después de todos los operativos, ¿no? El recurso humano puesto, el recurso técnico y material también puesto allí. ¿Qué balance se hace también desde ustedes, desde la dirección, desde la Secretaría? Bueno, yo creo que el primer balance que hay que hacer es un balance positivo. Positivo en términos de que terminó una jornada muy difícil, varias jornadas difíciles, 6 jornadas muy difíciles de mucho trabajo, donde se coordinó fuertemente entre distintas instituciones públicas, que eso no es fácil muchas veces, ¿no? Pareciera fácil, pero no lo es. Y distintos niveles del Estado, no solamente a nivel provincial, con Vialidad, Secretaría de Ambiente y Defensa Civil, o policía, ¿no? Sino también los municipios, los bomberos voluntarios de cada municipio. La verdad que hubo un trabajo coordinado, que seguramente habrá que mejorar muchas cosas, pero un trabajo coordinado que llegó a buen puerto y que principalmente terminamos sin tener dificultades con el personal que estuvo en esa tarea, que es una tarea muy riesgosa. Lo segundo que yo creo que nosotros, o por lo menos la lectura que hacemos nosotros de la Dirección de Recursos Naturales, la Secretaría de Ambiente, es el enorme compromiso con el que trabajaron los brigadistas y los guardaparques de toda la provincia. Rápidamente acudieron el día sábado, frente a la situación que estaba planteada, acudieron de distintas reservas de la provincia, Telteca, Ñacuñán, propio Divisadero Largo. Esto es importante resaltarlo porque son guardaparques, brigadistas, que en muchos casos a veces estaban en franco, y que han realizado una tarea muy grande, de mucho sacrificio, a más de 2000 metros de altura. La verdad que ese es un enorme trabajo, como también lo han hecho y lo hicieron los bomberos voluntarios de distintas reparticiones. Me parece que en eso hay que hablar de, uno cuando habla del esfuerzo y lo que significa este trabajo, ¿no? Donde realmente han hecho una enorme tarea. Bueno, nada, yo creo que los mendocinos tenemos que estar más que orgullosos de los cuerpos de guardaparque, de los bomberos, de los brigadistas que tenemos en el Plan Provincial de Manejo del Fuego, porque han hecho una tarea excelente, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, y bueno, por lo menos ha llegado a buen puerto, ¿no? Sí, bueno, eso que decís vos, ese reconocimiento también lo hemos hecho a lo largo del programa también a través de ellos, ¿no? Son los que representan a muchos más que han estado poniéndole el cuerpo, por supuesto, a esto. En este balance que vos haces, Eva, te quería preguntar, vos decís, quedan cosas por solucionar, quizás por ajustar algunas tuercas. ¿Dónde crees que hay que ajustar? Y sobre todo preguntar por si la provincia hoy está, técnicamente, con recursos humanos y materiales, preparada para afrontar quizás una situación de crisis mucho más grande de la que ocurrió ahora en el Cerro Barco, que podría haber sido de otra manera. Bueno, lo primero que diría es que la provincia está en condiciones. Y está en condiciones porque ha ido mejorando tiempo a tiempo. En el verano tuvimos incendios forestales en la zona sur de la provincia, y la provincia mejoró muchísimo más la coordinación y el trabajo en equipo. El aporte de Vialidad, en este caso, también fue muy importante y muy clave, como también lo de gente del equipo de hidráulica. Ya no solamente aquellos que se encuentran en distintos momentos en incendios, ¿no? Sino distintas dependencias del Estado que tienen otras funciones, pero que tanto su equipamiento como el personal técnico es muy necesario en algunos momentos. Y la verdad que apareció y muy rápido y en el momento determinado. Como también puedo nombrar el ISCAMEN, que puso a disposición su avión para que sea un avión hidrante las primeras horas del fuego. Ni bien pudimos acceder cuando menguó el viento sonda, ¿no? Con lo cual, diría, me parece que estamos mucho mejor. ¿Qué cosas por mejorar? Y seguramente queden temas, detalles a la hora de ajustar sobre los comportamientos, pero principalmente los detalles están vinculados a los ciudadanos. La irresponsabilidad que se cometió el día viernes, encendiendo un fuego en horas previas a un sonda anunciado, la verdad que es de una irresponsabilidad muy grande. Y seguramente luego aparecerán otras cosas que tendremos que mejorar, pero me parece que principalmente ya tiene que ver con las vinculaciones más políticas que han hecho algunos actores, buscando un rédito político electoral en momentos donde estábamos frente a una emergencia y donde había
principalmente muchos trabajadores estatales, mendocinos, voluntarios mendocinos, trabajando y luchando contra un fuego que estaba sucediendo en el momento. No era momento de un tuit chicaneando, citando gente a la legislatura por Twitter. Me parece que era momento de otra cosa. Y en ese sentido creo que eso es lo que hay que mejorar. Bien, quería ir a eso, ¿no? Para justamente saber en qué condiciones nos encontramos en la provincia y fundamentalmente quizás lo que deja un poco expuesto esta situación y lo resaltaron tanto ellos como vos ahora es, bueno, esta irresponsabilidad al momento de utilizar el fuego, en este caso se puede llegar a suponer que sea un asado en esa zona, pero también hablábamos más temprano de este factor cultural muchas veces de la limpieza de malezas con fuego y no muy lejanos a la ciudad, ¿no? Estamos en esta zona también se genera mucho. ¿Dónde hay que poner el foco allí en educación y cuáles son las instituciones que tienen que funcionar? Y también, ¿no? en términos de voluntarios, de los bomberos, ¿cómo se puede empezar a gestionar algo ahora? Bueno, yo con respecto a lo que vos planteás de las quemas, ¿no? Las quemas que hacen algunos productores con esta idea de que eso mejora las pasturas. Yo creo que hay que ser muy responsable en eso. De la Dirección de Recursos Naturales se ha tenido una visión de no permitir y no autorizar. Lo que hemos hecho, hemos revisado esa visión y hemos empezado a autorizar, pero en un marco acordado. ¿Qué significa un marco acordado? Bajo la supervisión de la gente que maneja el tema, que es el Plan Provincial de Manejo del Fuego, que es el Departamento de Fauna, que es el Departamento de Flora. Son ellos los que van a determinar de qué manera, cómo y hasta dónde, y en qué momento se puede, en qué lugar y de qué manera. No porque sí, porque hoy me parece que es el momento, porque de hecho el mismo sábado, lo que pasa es que todos estábamos mirando al Cerro Arco, pero el mismo día sábado, en varios lugares, y ellos seguramente lo conozcan los casos, han habido personas que encendieron con sonda, hicieron quema de pastizales. Y eso la verdad que lo que nos generó fue problemas muchísimo más grandes, ¿no? Teníamos, ¿cuántos focos tuvimos ese día? Fue unas decenas de focos. Lo hablamos más temprano, hace un rato justamente Guaymallén tuvo como 25 por lo menos y fue justamente como vos decís, prendieron un día con sonda. O sea, no se ponen a pensar si vas a prender de última, hacerlo bajo condiciones menos peligrosas, ¿no? No un día que va a haber sonda y en el día. Sí, en las zonas de basurales también muchas veces pasa, ¿no? Digo, y eso cómo se puede empezar a controlar también desde las mismas dotaciones oficiales, si se quiere decir. Sí. Bueno, pero es que también es voluntario, es lo mismo que el incendio ¿cómo se llama? Acá en la playa San Agustín. Claro. Eso intencional. No fue, eso fue intencional. Entonces, sí, ahí hay que investigar más profundo, hay que investigar, ¿no? hay que buscar, pero en el mismo momento que estaba sucediendo en el Cerro Arco, la gente estaba asustada y venía preocupada porque también el fuego se había ido hasta la playa San Agustín y era imposible, de hecho no había conexión, pero bueno, alguien también cometió un ilícito y hay que ser claro, es un delito lo que cometieron y hay que ser muy claro, cometieron un delito y es una falta muy grave. Bien, leía hoy sobre multas que van a empezar a implementarse también desde la dirección, desde la Secretaría. Explicar un poquito eso porque está justo también dentro de las noticias. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es, hace poco más de 3-4 semanas, realizamos una resolución en la cual vinculamos los fondos que se destinan para el pago de bosque nativo, para la protección del bosque nativo, a la posibilidad de que tengan los productores las picadas cortafuegos perimetrales que están obligados por ley. Claro. Por lo tanto, quienes no tengan sus picadas cortafuegos perimetrales no podrán recibir estos subsidios, este fondo de ayuda y de colaboración. En realidad es un fondo de ayuda y de protección al bosque nativo que tiene cada productor en su campo. Y después, junto con eso, lo que va también a venir, que es lo que hemos realizado en este mes y medio, es notificaciones. Hemos notificado a las empresas prestadoras de servicio, a las otras instituciones públicas que tienen responsabilidades para la mantención tanto de redes eléctricas como de servicios como el gas, gasoductos, oleoductos, rutas provinciales y nacionales que deben estar limpias, ¿no? Entonces, también lo hemos hecho ahora con los productores, con mucha colaboración interinstitucional con la Subsecretaría de Ganadería y Agricultura, con la Dirección de Ganadería en particular, con la Dirección de Estadística de la provincia, con quienes mientras están haciendo en este momento el censo agropecuario, están avisándoles a los productores que tienen una responsabilidad de mantenimiento de las picadas cortafuegos. Bueno, hemos ido articulando, ¿por qué? Porque hay que avisar,
pero también hay que premiar al que lo hace bien y también hay que ser muy claro con aquel que no hace su picada, porque pone en riesgo al resto. No solamente al productor que hizo su picada, pone en riesgo al resto. Y me parece que en eso hay que ser muy claro. Como lo mismo, disculpame te lo diga, te agrego, lo mismo que ha sucedido ahora con los barrios que encontramos en el Piedemonte. Han sido notificados de que algunos no tenían la habilitación legal ni el registro correspondiente, que tenían que tener limpio un perímetro alrededor de las casas o de los barrios, que fue lo que más dificultó la tarea el día sábado. Sí, seguro, ¿no? Eso también dejó al descubierto el ordenamiento territorial y muchas veces, ¿no?, estas zonas del Piedemonte edificadas y a veces hasta con asentamientos de otra manera, sin planificación, ¿no? Eso también se hace mucho hincapié también desde las autoridades con respecto a eso. Bueno, saber si se está trabajando también al respecto. Bueno, eso lo que se ha hecho es el día miércoles, la Unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente realizó una inspección ocular y in situ en los distintos lugares del Piedemonte, notificando y avisando principalmente sobre las faltas y las falencias, ¿no? Bien. Bueno, Sebastián, te exprimimos en estos últimos minutos, pero muchas gracias por haber venido, por haber, después de haber estado allí en la zona del Cerro Barco, traernos también esa información. Te agradecemos mucho y por supuesto a ustedes, chicos, que también estuvieron en el resto del programa dándonos este otro mensaje, ¿no?, que tiene que ver con esa conciencia, esa responsabilidad para con todos, ¿no?, que tiene que ver con el impacto en la sociedad en general. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias Sergio. a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Fabio, por haber estado. Y bueno, Gracias, Sebastián, por muchísimas invitarme. gracias por haber venido también y darnos esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos y en este caso reiterar el mensaje que tiene que ver con la responsabilidad y la conciencia al momento de generar cualquier actividad y en este caso, por supuesto, también relacionadas al manejo responsable del fuego. Nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.